Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Julián Nivelo y seré yo quien les explique respecto al capítulo número 2 que corresponde a los instrumentos de medición. En este capítulo se hablará básicamente de los instrumentos de medición más relevantes, ¿no? Los más comunes, los que se verán por lo general en instalaciones domésticas, los que encontraremos en instalaciones industriales incluso, y también los que nos encontraremos en reparaciones de equipos y dispositivos electrónicos. Este capítulo se divide en dos pequeñas secciones. Una habla de las especificaciones de uso más comunes y otra habla de la manipulación de estos instrumentos, ¿no? Para poder realizar de manera correcta la medición que se requiere realizar. Entonces, como primer capítulo tenemos las especificaciones de usos más comunes y para comenzar hablaremos del voltímetro. Entonces, el voltímetro es un instrumento que, como su nombre lo indica, volt de voltaje y metro de medir, nos referimos a un medidor de voltaje. Entonces, el voltímetro es un instrumento que se encarga de medir la diferencia de potencial que hay en dos puntos. Por diferencia de potencial me refiero a voltaje, ¿no? Comúnmente vamos a escuchar más el nombre de voltaje que diferencia de potencial, pero no está más saberlo. No está de más saber que al voltaje lo podemos conocer también como diferencia de potencial. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos observar voltímetro analógico. Cabe indicar que hay una diferencia muy grande entre dispositivos analógicos y dispositivos digitales. Entonces, eso voy a ir detallando conforme vaya avanzando con el documento. Por ahora, me voy a enfocar en el voltímetro analógico. Por lo general, muchos de los instrumentos analógicos tienen la estructura de esta imagen y comparten un elemento que es la aguja. Esta aguja se mueve libremente dentro de un rango, ¿ya? Como en la imagen podemos ver que el rango está de 0 a 300 voltios alternos. Entonces, mediante un mecanismo interno, esta aguja se puede mover libremente entre ese rango, ¿ya? Y esto va a depender de la medición que tomemos. En la parte de atrás del voltímetro analógico vamos a encontrar dos pequeñas ranuras en el cual se conectan los cables, un positivo y uno negativo, y las puntas de estos cables las vamos a conectar en el punto donde queramos medir. Entre los usos más comunes podemos medir voltaje de toma corrientes, podemos medir el voltaje de una caja de medidor, podemos medir el voltaje incluso de una caja de breakers. Entonces, para realizar una medición sencilla, por ejemplo, de un toma corriente, suponiendo que aquí tenemos un toma corriente, por lo general un toma corriente viene con tres ranuras, una corresponde a la tierra y las otras dos corresponde a la fase y al neutro. Entonces, para poder medir esto, coloco la punta de un cable en una ranura e inserto la otra punta en la siguiente ranura. Entonces, la medición que vamos a obtener, si el toma corriente corresponde a una casa, incluso en un edificio residencial, por lo general está entre un rango de 115 a 120 voltios. Entonces, es lo que idealmente podemos estar encontrando como valor de diferencia de potencial en un toma corriente, si este toma corriente está funcional. Si no, pues es posible, si no está funcional, es posible que como voltaje sea cero. Entonces, la polaridad de cómo lo conectemos es independiente, ya que como estamos hablando de un voltaje alterno, este no necesariamente requiere una importancia al momento de conectar los cables en cada ranura del toma corriente. Un dato importante es que cuando hablamos de voltaje alterno, por lo general el símbolo que aparece en un instrumento de medición corresponde a una V con una onda. Esta onda puede estar abajo o bien puede estar arriba. A eso nos referimos con voltaje de corriente alterna. Ahora cuando vamos y tenemos un instrumento que mide voltaje de corriente continua, el símbolo es diferente. El símbolo es una V con una raya encima y unos pequeños puntitos en paralelo. Esa es la diferencia en la simbología cuando nos referimos a voltaje alterno y a voltaje continuo, ¿ya? Y en el voltaje continuo sí que importa la polaridad como conectemos los cables, porque si nosotros conectamos de manera invertida los cables, no va a variar en el valor, en la magnitud que tomemos, que lea el voltímetro, sino va a variar en el signo.
sea, ya no va a salir, por ejemplo, en una batería de 5 voltios, no va a salir 5 voltios, sino que va a salir menos 5 voltios. Y nosotros invertimos la polaridad de los cables al momento de medir. Bien, ahora eso básicamente con un voltímetro. Ahora si vamos al siguiente dispositivo, hablaremos de los amperímetros. El amperímetro, por otro lado, es un instrumento que mide el amperaje. A más detalle, se puede decir que se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas que pasan a través de un circuito. Entonces, esto es la estructura, la funcionalidad es semejante a un voltímetro. Igualmente tenemos una imagen de un amperímetro analógico. Podemos observar la aguja y esta aguja se mueve libremente entre un rango de 0 a 5 amperios. Y como vemos, el símbolo corresponde a un amperaje en corriente alterna. Si tuviéramos un amperaje en corriente continua, no tendríamos la onda, sino que tuviéramos un signo semejante a este. Entonces, igualmente, para un amperímetro analógico, en la parte de atrás vamos a tener dos ranuras para insertar los dos cables, el positivo y el negativo, y con estos poder medir la corriente en algún circuito de la casa, del edificio, incluso en alguna placa electrónica. Ahora, entre los usos más comunes que le podemos dar, por ejemplo, en una residencia, en una casa, es medir la corriente que entra, que consume toda la casa, ¿no? Y se mide, entonces, si nosotros medimos la corriente que tenemos en el medidor, podemos saber cuánto consume todos los equipos electrodomésticos de la casa. Y saber este voltaje es importante porque nos ayuda incluso a reconocer qué equipo está dañado, porque si tenemos un equipo dañado, puede ser un aire acondicionado, una nevera, un equipo dañado demanda más consumo. Entonces, si consume más, vamos a tener que pagar más. Eso también puede generar sobrecalentamiento en los cables y por eso, para evitar errores, es importante conocer el valor del amperaje que tenemos en una residencia. Pasamos al siguiente elemento. El siguiente dispositivo electrónico se refiere a un capaciómetro. Un capaciómetro no se lo va a ver mucho, de hecho casi nada, en una instalación eléctrica doméstica, porque no va a haber presencia de filtros, de capacitores. Y un capaciómetro es un dispositivo, es una herramienta que se usa para medir la capacidad de los condensadores. Y un condensador es un elemento, como se observa en esta imagen, son elementos como cilindros y los más pequeños como lentejas. Entonces, industrialmente, incluso a nivel de electrónica, vamos a ver mucho capacitores con forma cilíndrica. Y a nivel industrial, estos cilindros son mucho más grandes incluso. Pero tienen una particularidad, es que cada cilindro, y algo muy común, es que cada cilindro, cada capacitor, ya sea como el tipo lenteja o tipo cilindro, ambos tienen dos patitas. Ya, entonces si queremos medir la capacidad del condensador, tenemos que coger el capaciómetro y conectar cada punta del cable a cada patita. Entonces ahí podemos medir cuánta es la capacidad de nuestro condensador. Y aquí en este instrumento podemos ver que tenemos una perilla. Esta perilla nos sirve para regular la magnitud a la que queremos medir. O sea, podemos medir microfaradios, milifaradios, nanofaradios, picofaradios. Entonces, dependiendo de la escala que queramos medir, ajustamos y podemos realizar la medición. En este caso, que se puede observar en este filtro azul grande, en este capacitor grande, tenemos un valor de 4700 microfaradios. Entonces, para medirlo con un capaciómetro, lo que hacemos es poner la perilla a una escala de microfaradios que sea superior a 4000 o a 5000 microfaradios y conectamos cada extremo de la punta de los cables a cada patita del condensador. Entonces así podemos corroborar si tenemos el valor que nos indica la carcasa. Por lo general este valor no es exactamente 4700 microfaradios, puede variar pero poco, ¿no? Puede ser 4695 o 4705, pero la cuestión es que
este valor tiene que verse reflejado muy aproximado a 4700 microfarads. Ahora, si el filtro estuviese dañado, quemado, incluso desgastado por la falta de uso, veremos una lectura normal, algo muy alejado a lo que se indica en la carcasa. Y físicamente también se puede determinar si un filtro está dañado, ya que si un filtro le ha llegado mucha corriente o mucho voltaje, entonces por lo general estos se hinchan y algunos incluso hasta explotan. Entonces físicamente se puede determinar si el filtro está dañado cuando lo vemos muy hinchado. Otro caso se da cuando tenemos un filtro que está muy guardado durante años y no se lo ha usado. Físicamente se lo ve nuevo, pero internamente puede suceder que la composición interna se haya desgastado con el tiempo, se haya secado, entonces ya no cumple con las propiedades de un filtro, de su capacidad. Entonces, por eso es que es muy importante el uso de un capaciómetro, porque no siempre vamos a poder saber si un filtro está funcionando o no. Incluso se lo puede encontrar en la industria, porque en la industria existen lo que son bancos de capacitores, que son capacitores muy cilindros muy grandes y de los cuales se encargan de una función muy importante en la industria. Entonces, cuando se hace mantenimiento, se realizan las mediciones de la capacitancia de cada filtro para asegurarnos de que todo vaya correcto y no pueda suceder alguna falla en los procesos que siguen después del banco de capacitor, ya que en una industria tener alguna falla representa pérdidas económicas bastante grandes. Ahora pasando al siguiente instrumento, tenemos el multímetro. Este multímetro es particular, muy particular al resto de todos. El multímetro, como su nombre lo indica, mide múltiples magnitudes. Puede medir, como dice aquí, puede medir voltaje, puede medir resistencia, puede medir capacitancia, puede medir corriente, incluso voltaje continuo y alterno, corriente continua y alterno. También pueden medir temperatura, continuidad, ¿no? Depende del modelo del multímetro. Pueden medir más magnitudes y otros pueden medir cierto grupo más limitado de magnitudes, pero por lo general siempre son voltaje continuo alterno, corriente continua alterna, conductividad, resistencia y capacitancia. Entonces, el multímetro que tenemos aquí se puede observar que es de un modelo digital. Por lo general, hoy en día todos los multímetros son digitales. No se puede decir que no hay un multímetro analógico. Y la particularidad del multímetro digital versus un dispositivo analógico es que lo digital es mucho más preciso, tiene menos fallas respecto al mecanismo, porque al hablar de una aguja, al hablar de lo analógico, que utiliza una aguja, la aguja con el tiempo, el mecanismo mecánico de la aguja, lo que mueve la aguja con el tiempo se desgasta, entonces es más rápido tener errores de medición en un dispositivo o una herramienta de medición analógica que tener errores falsos en un dispositivo digital. Entonces, para los dispositivos digitales tenemos bastantes ventajas que hoy en día superan a lo analógico. Por eso casi en el mercado no se va a encontrar herramientas de mediciones analógicas. Ahora todo es digital. Ya, el multímetro abarca todas las herramientas de medición que acabo de explicar. Voltímetro, capaciómetro, amperímetro, incluso un ohmmetro, porque también mide resistencia, mide temperatura. Y para realizar las diferentes mediciones, como podemos ver acá en la parte inferior del multímetro, es que tenemos cuatro ranuras. No, no es para conectar cuatro cables, sino asimismo usamos dos cables, uno positivo y uno negativo, solo que para realizar una medición distinta hay que colocarlo en una ranura diferente. Entonces, eso se va a explicar más adelante en la siguiente sección. Por ahora, es importante conocer que el multímetro es un dispositivo capaz de realizar la medición de cualquier otra herramienta de medición. Y es un solo dispositivo. La calidad de la medición, la calidad del dispositivo dependerá del modelo y de qué tan costoso sea. Entre las aplicaciones más comunes son para medir voltajes
en residencia, voltajes en industria, voltajes en dispositivos electrónicos, así como sus corrientes, para medir resistencia, conductividad en cables. Por ejemplo, si tenemos un cable, ¿no? Y queremos saber si este cable conduce, porque puede suceder el caso de que internamente de alguna manera se haya roto el cable por dentro, entonces si medimos la conductividad y el cable está roto, no vamos a tener una lectura. ¿Ya? Incluso estos multímetros utilizan un buzzer o un parlantito para que emite un sonido cuando hay conductividad. Cuando no hay conductividad, no se escucha nada. Cuando hay conductividad, se escucha un pitido. Bien, ahora pasando al siguiente dispositivo de medición que corresponde a un osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medición que no lo vamos a ver en una instalación eléctrica, no lo vamos a ver en una instalación industrial, pero sí lo vamos a ver mucho, mucho, mucho en la reparación de dispositivos y equipos electrónicos. Un osciloscopio es un instrumento de medición gráfica, ¿no? Que se encarga de graficar las señales de voltaje, de corriente y de frecuencia en esta pantalla que se observa aquí. Entonces, por lo general, poseen dos canales. O sea, lo mínimo que puede tener un osciloscopio son dos canales de entrada para poder realizar la comparación de una señal con otra, ¿no? Por eso también se usan las dos entradas. La manipulación de un osciloscopio es más compleja respecto a un multímetro, ya que aquí tenemos muchas más funciones, muchos más botones, se podría decir, y antes de poder usar este equipo, sí se requiere de una pequeña capacitación previa para poder manipular de mejor manera cada canal. Entre los usos más comunes, podemos medir la señal de entrada de un toma corriente, o sea, podemos observar la naturaleza de una señal de entrada, de un voltaje en un toma corriente, podemos observar la naturaleza de una señal en alguna parte de un circuito, puede ser un amplificador, puede ser un generador, puede ser un transformador. Entonces, nosotros queremos saber a detalle, porque esa es la propiedad que nos da un osciloscopio. Saber si a detalle nuestro dispositivo está funcionando correctamente. Con este dispositivo también se puede observar anomalías, porque al observar la onda a detalle podemos saber si hay distorsiones, podemos saber si tenemos una respuesta correcta a lo que estamos buscando. Podemos saber si tenemos una frecuencia adecuada, si la frecuencia es muy grande, incluso si la frecuencia es muy baja. Entonces es un elemento muy importante y también un poco complejo de poder manipular. Ahora, como segundo subcapítulo, se explicará sobre la manipulación correcta de los instrumentos. Entonces, cuando queremos medir voltaje, ahora, nosotros tenemos un multímetro, ¿no? Como el que se observa aquí en pantalla, y en este voltímetro tenemos una perilla. Esta perilla nos va a permitir cambiar la escala y la magnitud que vamos a medir. Dependiendo del modelo, hay voltímetros como este en la imagen que simplemente con mover la perilla ya cambiamos la magnitud y no necesariamente debemos definir una escala porque estos ya tienen una escala interna y definida que es bastante, bastante grande, entonces no hay problema en lo que vayamos a medir. Hay otros que vienen con un rango, ¿no? Puede ser que en voltaje alterna nos encontremos con voltajes de 0 a 20, de 20 a 200. Entonces, ya dependiendo del tipo de multímetro, pues tenemos que ajustar la perilla e indicar si queremos medir voltaje alterno y en qué rango. Entonces, en este caso, si medimos voltaje, ya sea continuo o alterno, la forma correcta de medir es conectando el cable negro en la parte común y el cable rojo en la ranura que diga que tenga estas especificaciones, ¿no? Que tenga temperatura, que tenga conductividad, que tenga capaciómetro, pero que veamos que tenga voltaje. Si vemos que tiene el símbolo de voltaje, entonces aquí debemos conectar nuestro cable rojo para poder medir el voltaje de una carga.
En este caso tenemos un par de resistencias. Ahora, para medir el voltaje de una carga de esta resistencia, las puntas de cada multímetro debemos conectarlo en paralelo. Es decir, que conectamos una punta en un extremo y la otra punta en el otro extremo de la carga. Puede ser algún otro elemento de una placa, incluso en una instalación, cuando vamos a tomar la medición de un toma corriente, conectamos uno en fase y el otro cable en neutro. Entonces estamos conectando en paralelo a lo que se quiere medir. Entonces, esa es la forma correcta de medir. Ahora, la polaridad, es decir, si el cable negro va acá a la izquierda o si el cable negro va a la derecha, también es importante, pero no necesariamente va a generar algún error. O sea, de hecho, no genera ninguna falla en la lectura. La lectura va a ser siempre la misma, solo que lo que cambiaría sería el signo, pero no es relevante en sí. Ya al tener dominio de estos instrumentos, lo que sí debemos saber es que siempre que vayamos a medir voltaje, lo debemos hacer en paralelo al punto que se requiere medir. Para medir corriente, se realiza la siguiente configuración. Entonces, tenemos el multímetro, ¿no? Ahora, con la perilla del multímetro lo cambiamos a amperaje, que viene simbolizado con la letra A. Entonces, si queremos medir continuo, es una A con una onda, y si queremos medir alterno, continuo es una A, pero una A con una rayita en paralelo con una pequeña rayita siguiente, y si queremos medir en alterno, una raya, es una A con una onda. Entonces, la diferencia ahora es que cuando queremos medir amperaje, en el multímetro debemos considerar la ranura a la que vamos a conectar el cable. Ahora el cable ya no va conectado a la ranura donde dice de voltaje, ohmiaje, conductividad, capacitancia, etcétera, ¿no? Tenemos que buscar la ranura que diga ahora amperaje, como dice aquí, microampere y miliampere. Una vez detectada, ¿no? La ranura que indica amperaje, conectamos el cable rojo ahí. El cable negro no cambia, por lo general no cambia, de hecho casi nunca cambia, siempre se mantiene en el mismo punto, en la misma ranura, ya sea lo que queramos medir. Así midamos amperaje, ohmiaje, voltaje, siempre se va a mantener esto, que no varía su posición. Entonces aquí tenemos una pequeña configuración de un circuito. Tenemos una batería y un foco. Para medir la corriente que pasa a través del foco, nosotros debemos cortar un cable, ¿no? Debemos cortar uno de los dos cables, debemos cortar y conectar cada extremo de la punta en cada extremo del cable cortado, ¿ya? En sí, esta conexión quedaría en serie al foco o a la carga, en este caso es un foco. Entonces, cuando queremos medir corriente, nuestra conexión queda en serie a la carga. Lo malo de medir corriente con un multímetro es que requerimos necesariamente cortar un cable, abrir una parte del circuito para poder introducir el multímetro y conectarlo en serie. En el caso de medir voltaje, no era así. En el caso de medir voltaje, simplemente conectaba cada extremo de cada punta en paralelo a la carga, sin necesidad de abrir el circuito ni cortar ningún cable. Entonces, esa es la forma correcta de poder realizar una medición de amperaje en un pequeño circuito como el que tenemos. Entonces, para el siguiente caso, tenemos la medición de la resistencia. Paso principal, importante, primero revisar la magnitud que queremos medir en el multímetro. Primero movemos la perilla a la escala de ohmiaje, ¿ya? Una vez que tenemos la perilla en ohmios, confirmamos que tengamos el cable negro en común y confirmamos que tengamos el cable rojo en la ranura de ohmiaje. Entonces, una vez que confirmamos eso, cogemos la resistencia
Y en cada extremo de la resistencia colocamos una punta del multímetro. La polaridad de los colores, de cómo vayamos a medir, no es relevante. Podemos de hecho poner el negro acá y el rojo acá, es independiente, ya que el valor que vayamos a medir no depende de eso. Entonces, la forma correcta de poder medir la resistencia es en paralelo a la resistencia. Entonces, tenemos una resistencia, conectamos cada cable en cada extremo de manera que quede en paralelo la conexión con la resistencia. Ahora, aquí nos dice una nota, y esta nota dice que es muy importante verificar que no haya voltaje con la señal de resistencia. Y esto es una consideración que se debe tomar sí o sí. Cuando queremos medir una resistencia, todo el circuito tiene que estar desmutizado, tiene que estar desconectado a la batería, desconectado de un toma, tiene que estar apagado. No podemos medir, no podemos medir una resistencia si tenemos una corriente que pase por aquí. Porque en el caso de que llegáramos a medir con el dispositivo prendido y estamos midiendo ohmios, lo que va a suceder es que esa corriente va a ingresar por uno de los cables y puede dañar el dispositivo, puede dañar el multímetro, y entonces eso no es lo que queremos. Por lo tanto, debemos asegurar que la alimentación del dispositivo esté desconectada o apagada. Bien, ahora continuamos con la conductividad. Entonces, la conductividad se refiere a la medición del estado de un cable, ¿no? Asimismo, ¿no? Primero, en un multímetro verificamos que tengamos la perilla indicando a la magnitud que queremos medir, ¿no? En este caso es conductividad. Y también verificamos que los cables estén conectados, el negro en común y el rojo en la ranura de conductividad. Entonces, ya una vez que vimos eso, ahora vamos a conectar cada cable en cada extremo del, del, del conductor. Y en caso de que el cable esté en buen estado, aquí va a pasar una pequeñísima corriente que va a retornar al multímetro y lo va a hacer sonar con un pitido. Si no, me va a indicar aquí que la conductividad es igual a 0. O sea, me va a indicar aquí un valor de 0. Significa que hay una conductividad, por decirlo así, perfecta, ¿no? En el conductor. Ahora, en el caso de que el conductor se encuentre roto, sulfatado por dentro por algún golpe, algo, en la construcción o la instalación, no se rompió el cable, o por deterioro se sulfató, un cable de mala calidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la corriente no va a retornar al multímetro, ¿no? Se va a quedar aquí. Y entonces no va a retornar al multímetro. Por lo tanto, el multímetro no va a pitar. Y aquí vamos a tener un valor muy grande. Incluso muchos multímetros solo ponen como un valor de 1. Muy grande. Y si está sulfatado, tenemos una pequeña conducción. El valor va a ser también muy grande, que tal vez marque valores de 800, 900, 1000. Eso indica que tenemos una resistencia que nos está impidiendo el paso libre de los electrones, que viene a ser la conductividad. Entonces, esa es la diferencia entre cuando cuando el cable está en buen estado y cuando el cable no está en buen estado. Ahora, tenemos otra nota aquí muy importante y nos dice que cuando vayamos a medir la conductividad, no tiene que estar conectado al dispositivo, no tiene que estar energizado el cable, ¿ya? Para mover esto, todas las alimentaciones, todos los breakers, todos los tomas tienen que estar apagados, desconectados. No tiene que haber corriente ni voltaje en un cable. Porque así mismo, ¿no? Si tenemos un cable energizado y medimos la conductividad en esto, entonces la corriente que está pasando por el cable, que es más grande que la corriente del multímetro, va a ingresar por el multímetro, va a tratar de ingresar por el multímetro y lo puede dañar. Entonces no buscamos quemar los dispositivos, por eso debemos
estar seguros de que cuando vamos a realizar mediciones como conductividad, como resistencia, los dispositivos deben estar totalmente apagados. Bien, ahora tenemos la medición de el amperaje, pero con un nuevo instrumento. Ese instrumento de aquí se lo conoce como amperímetro de gancho y tiene muchas ventajas respecto al multímetro. Una de las principales ventajas respecto al multímetro es que ya no necesitamos cortar un cable. Ahora, para medir la corriente que circula en el foco, en la carga, no necesitamos ya cortar el cable para conectar en serie, ¿no? Simplemente abrimos el gancho y pasamos el cable por en medio del gancho y lo cerramos. Simplemente con esta perilla ponemos la escala que queramos medir. Podemos medir miliamperios, microamperios, amperios. Entonces ponemos la escala, cerramos el gancho y podemos medir la corriente que pasa a través de ese cable que está encerrado en el gancho. Entonces, esa es la principal ventaja que tiene contra un multímetro, que las mediciones de corriente ahora son mucho más sencillas. Y de hecho, idealmente esto en una industria es lo que más se usa, incluso en una instalación doméstica, residencial, porque ya no tienes que cortar un cable, porque el hecho de cortar el cable y volverlo a juntar, eso ya genera, puede generar problemas y más trabajo en sí. Entonces, es importante conocer también otros elementos alternos, ¿no? Que son muy buenos y pueden reemplazar a elementos ya antiguos. Ahora, el osciloscopio, en el uso del osciloscopio, aquí se tiene una pequeña ilustración. En esta gráfica podemos ver que tenemos 4 puntos, ¿no? 4 puntos básicos que puede tener un osciloscopio, ¿no? Y que son base para poder utilizarlo, aplicarlo en cualquier otro osciloscopio. Entonces, como punto número 1, tenemos dos botones, dos botones que nos sirven para manipular la posición vertical de cada uno, ¿no? En realidad son dos perillitas más que botones que nos sirven para manipular la posición vertical. Como punto número 2 tenemos ahora sí dos botones, uno de Channel 1 y Channel 2, que nos sirve para configurar diversos parámetros, ¿no? Como el acople, la escala, entre otros, ¿no? El punto número 3 corresponde al botón de Match. Este nos sirve para realizar operaciones aritméticas entre las ondas. Y como punto número 4 tenemos otros dos perillas. En este caso, estas perillas sirven para ajustar la escala de la amplitud de cada onda. Entonces, hay veces que nosotros adquirimos la onda, ¿no? De un circuito, pero la onda nos sale muy pequeñita. Entonces, con estos perillas de 4 podemos ajustar, ¿no? Hacer que la onda se vea más grande. Con la posición de las perillas número 1 podemos ajustar a que la perilla esté más arriba, la otra esté más abajo. Y así podemos hacer diversas funciones, o sea, podemos manipularlas a nuestra conveniencia, depende de qué queremos analizar. Básicamente, esto es un aspecto muy básico. De hecho, muchos modelos se basan en el mismo principio. Bueno, eso es todo respecto a lo que es el capítulo número 2 de instrumentos de medicina. Muchas gracias.